Un día, una decisión a la vez. ¿Lo pensaste? Toda criatura nace, nuevas criaturas han nacido hoy. La obediencia es una de las mayores muestras de amor y el bautismo junta la decisión de nacer de nuevo en obediencia y amor. Bueno, mucho ¿Cómo gusto. estás? ¿Cómo Bien. te llamas? Nelson Mejía ¿Te Mendoza. llamas? Robelis, ¿Llamas? Yamunel. Fabián González. Ok. Catherine ¿Te Pereira, llamas? Ok. Oriana Costa, El 10 Andrés Bueno Sequera. Adrián González. ¿Llamas? muy Ok. bien, gracias, Gabriela Rivero, Michael Areinam. Ana Martín, Ángel Carrizales. Valeria, ¿Llamas? Ok. Me llamo Samuel de los Peñas. ¿Te llamas? Josué Ok. Muncio Samaya Costa. Oriani Acosta, Stephanie Bre, Angie Rengifo. Ok, Angie. Vamos a hablar sobre tu testimonio. ¿Lista? Lista. Ok. ¿Cómo crees que Jesús te impactó en tu vida? ¿Cómo llegó Jesucristo a tu vida? Que tú lo aceptaras. Bueno, en mi caso, yo crecí con mi mamá estando en la iglesia, entonces creo que eso fue una entrada para mí, porque desde que yo nací, mi mamá estaba en la iglesia, entonces yo fui creciendo con ese camino, criándome con la palabra del Señor, entonces creo que fue desde ahí que yo entendí que como que fui elegida para estar en el camino del Señor, estar con Él. Bueno, yo crecí en una familia cristiana, por lo que desde muy chiquita ya yo conocía que Dios existía, me hablaban de Jesús. Entonces siempre crecí con eso, pues de que Jesús existe, Jesús es amor, Él me creó el universo, pero yo creía en eso como historias fantásticas que me contaban cuando era chiquita, pero no era como una creencia que yo de verdad creía en Jesús, de verdad creía en Él. Yo hice la oración de fe, yo me acuerdo que la hice con mi papá de chiquita, tenía como 7 años más o menos, y yo la hice, pero no conscientemente de qué estaba haciendo, sino que la hice por hacerla. Y creo que ya conscientemente, y ya de verdad la hice como por cuarentena, más o menos. Mi vida, digamos que se divide antes de cuarentena y después de cuarentena. Tranquila, que se lo pasó a todo el mundo. La cuarentena fue, creo que lo que me ayudó más. Amigo. Yo empecé a venir a la iglesia, entonces me fue interesando saber más sobre la palabra. Porque, o sea, yo ya tenía conocimiento de ella, porque yo iba a una iglesia ya antes, pero no estaba del todo seguro de lo que era, pues, que es ese enlace que uno tiene con el Señor, pues. Claro. Entonces, pasado un tiempo de que ya llegué, yo le pregunté a mis padres, entonces, ¿cómo es eso de creer en el Señor de verdad, pues? Entonces me explicaron y me interesó, pues, o sea, de verdad que me pareció bien. Y así fue. Preguntaste y ya se fue. No, ya, o sea, y de una vez yo tomaste la pregunté decisión. y entonces me lo pensé, pues, porque, o sea, yo tenía una cosa rara, es como un miedo o una sensación de que Tenías no, como pero sí. esa incertidumbre. Ajá, exactamente. Ujú. Y luego, ¿cómo rompiste esa incertidumbre luego de preguntar? No, porque el problema es que, yo lo rompí gracias a que hay que confiar en el Señor. Cuando uno confía en el Señor, uno como que se transforma en una nueva persona y entonces uno no depende de cosas materiales. Y entonces o sea, uno como que se transforma, ¿me entiendes? Y desde pequeño nací escuchando a mis abuelos, a mis tíos, a todos, orando. Y eso me creó como ese amor a Dios. Entonces, ¿tus abuelos siempre han orado por ti? Por mí, mis tíos. Entonces, desde pequeño siempre me enseñaron Esos valores. esos valores de Jesús, todo, me llevaban a la iglesia desde pequeñito. Entonces yo le agarré como ese amor a Dios. Por medio de mi familia, porque bueno, una parte de mi familia es cristiana y la otra es católica, y mi mamá y mis abuelos me enseñaron desde pequeña en creer en Dios, en que todo, aunque todo no sea bueno, pero sí. ¿Cómo fue esa toma de decisión?
Bueno, yo la tomé por mí misma, pues. Ok. Bueno, primeramente yo me crié en una familia cristiana y recibí a Dios en mi corazón en un devocional que hice con mi familia en la pandemia. Ujú. O sea que casi, como casi todos en pandemia. Sí. Lo recibí, bueno, desde muy chiquita me enseñaron, mi mamá me enseñó que hay un Dios, que Dios existe, y sobre todo las historias que me han contado, y lo recibí con todo mi corazón y creo en eso. Bueno, mi familia, prácticamente toda mi familia es cristiana. Y desde pequeños nos han traído acá, pues. Claro. Desde pequeño he venido a la iglesia y nos ha enseñado la palabra de Dios. Y eso es lo que me ha llevado hasta aquí, pues. Claro, La enseñanza. Claro, lo tuyo fue más, por ejemplo, desde niños, casi que tú naciste aquí. Ujú. Bueno, realmente el Señor estuvo presente en muchas partes de mi vida. Yo no lo conocía, era totalmente, ¿Cómo eras? era muy ignorante en esa parte, no conocía mucho del Señor. Y estuvo muy presente en muchas partes de mi vida, como en problemas familiares, en enfermedades, problemas, etcétera, hasta que el Señor me llamó por medio de mi familia y así llegué a la iglesia a conocer un poco más de Él. Ari, bueno, me imagino que te llevaste la buena impresión al llegar aquí a la iglesia. Obvio. Bueno, eso fue un problema que le pasó a mi papá y yo estaba muy triste. Y le tuve que pedir a Dios que a mi papá no le pasara nada. Duré tan triste que pasé 2 días sin dormir. Oré mucho a Dios, que estuviera bien y así pasó. Bueno, veo que llegaste a través de, en ese sentido de por cuidar a tu papá, porque amas mucho a tu papá, me imagino que tu papá es tu mayor ejemplo a seguir. Claro. Eso es muy agradable, de verdad. Nunca pierdas eso. La verdad, desde pequeña me han enseñado que está Dios siempre presente en mi vida, pero cuando comencé a darme cuenta de que Dios estaba actuando alrededor de mí y mi familia, fue en todos los milagros que veía a mi alrededor. Mi familia se enfermaba, tuve una hermana que estuvo grave y bueno, Dios hizo el milagro en su vida y mejoró. Y entonces eso a mí me marcó mucho y me di cuenta de que Dios siempre estaba conmigo. Wow, o sea, que Dios siempre ha estado presente en tu vida y te la ha llenado de milagros. Gracias a Dios, qué sorprendente es eso. Bueno, yo crecí en la iglesia, crecí en esta iglesia y siempre estuvo Dios presente en mi vida, pero aún así mi corazón estaba alejado. No me sentía en casa como tal hasta hace unos meses que tuve una experiencia. Estaba teniendo un momento difícil donde me sentía muy deprimida, muy sola. Lloraba mucho todas las noches antes de dormir pidiéndole a Dios que me diera una señal y lo soñé. Estuvo en mi sueño, que voy a llorar. Dale. Bueno, se apareció en un sueño de repente y cuando me desperté solo salí corriendo a abrazar a mi papá porque en el sueño yo estaba discutiendo con mi papá y le decía que no podía ser que Dios no existiera, que necesitaba una señal, necesitara que Él se mostrara para poder creerlo. Y se apareció una luz súper brillante diciéndome que Él era mi padre y que iba a estar conmigo siempre. Y bueno, desde ese momento mi vida ha cambiado, un antes y un después. Abrí mi corazón y estoy acá, entregada al Señor. Qué bonito. Bueno, principalmente había personas en mi familia que creían en Dios, pero específicamente yo no tenía un conocimiento, o sea, era más que todo de lo que había escuchado de mis tías, que Dios existe, que Dios es amor, que si algún momento iba a necesitar algo, Él iba a estar ahí para mí, pero no tuve de pequeña una experiencia así como personal, siempre lo veía haciendo cosas y o sea, más que todo haciendo cosas en mi familia.
pero y en mí, pero no directamente, o sea, a través de otras personas, él obraba en mí, a través de otras personas. Trabajaba en silencio, se Sí, puede decir. algo así. Ok, Samuel, vamos a hablar un poco sobre ti, vamos a hablar un poco sobre tu testimonio. Cuéntame cómo llegaste a los pies del Señor, cómo aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Yo recuerdo que yo en ese momento estaba comiendo con mi abuela y mi abuela me preguntó, Samuel, ¿tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón? Yo tenía 4 o 5 años. Yo le dije que no, que todavía no lo había aceptado. Mi abuela me dijo, bueno, vamos a invitar a Jesús a que pase tu corazón. Me dijo primero que abra las manos, que haga así, y que haga una oración. Oré y al final dije, Jesús, entra a mi corazón y te invito a pasar a mi corazón. Él entró, y bueno, yo sentí que en ese momento entró, sentí un alivio y hasta ahora sigo con Jesús en mi corazón. Fue una vez cuando fue Raúl a la casa donde yo vivo, pues, a decirle a mi mamá si podía ir para la iglesia. Yo fui con ella y cuando llegué aquí sentí una gran emoción y un alivio muy grande por venir a la iglesia por primera vez. No por primera vez, pues, ya por segunda vez. Porque ya había, antes de venir a la iglesia, a esta iglesia, ya había asistido a otras iglesias. Claro. ¿Y qué habías sentido en asistir en esas otras iglesias? La misma emoción, pero no tanta como la que sentí aquí. Claro, eso fue lo que más te atrapó de aquí. Eso es la emoción, que aquí sentiste más emoción. Yo llegué aquí por una persona muy importante que me trajo hacia acá y empecé a asistir y me gustó a seguir guiándome del Señor. Viniendo a la iglesia. Viniendo a la iglesia. Bueno, también con mi mamá, que mi mamá me ayudó a venir para acá. Tu mamá te acompañó a venir para acá. O sea, de que digamos que tienes raíces desde muy pequeña. ¿Sí? Así de sencillo. Llegaste y me imagino de que te asombraste, te deslumbraste de la presencia que hay aquí, te gustó, te agradó. Así más o menos fue. ¿Sí? Qué bueno. ¿Y tú te acuerdas cuando recibiste a Jesucristo en tu corazón? Sí, de hecho fue este mismo año. Se puede decir que soy un nuevo cristiano. Porque la verdad es que yo tengo una hermana mayor que nació, bueno, ya tiene, tiene ya 32 años, va a cumplir los 33. Que ella se fue en Chile cuando yo tenía 7 años más o menos. Ella solo nos ha visitado 2 veces desde que se fue a Chile porque quería primero establecer un lugar como con su hijo y su esposo, que entonces tuvieron su hijo allá en Chile, es chileno mi sobrinito. Que entonces ella solo nos ha venido a visitar 2 veces, uno el año pasado en noviembre y el otro que fue este mismo año, en abril, que esta vez se quedó 15 días. Ahí entonces disfruté mucho estar con mi sobrinito, que entonces lo pude conocer presencialmente el año pasado. Fue muy alegre. Pero ella es cristiana, que entonces ella lo que nos quería inculcar era ese amor de Dios. Que entonces ella ha sido evangélica y cristiana desde hace poco, desde jovencita. Pero ella fue conforme, desde que ella emigró, ella fue teniendo más amor hacia Cristo, tenía su mejor relación. Y ella nos quería inculcar ese amor a nosotros, ayudarnos. Entonces, la verdad me gustó mucho conocernos. Yo antes de eso tenía un conocimiento de que Dios existía, de la Biblia y todo eso, mas nunca me había inculcado, metido a fondo en eso. Mi hermana fue la que me metió y le agradezco mucho eso, que me ayudó bastante. Ella, antes de irse, junto con mi otra hermana, Keila, que de hecho está aquí, que tiene ya 24 años. Entonces juntos recibimos a Dios en nuestro corazón. Oramos y fue a partir de ese día que entonces empecé a recibir a Dios en mi corazón, que me ha ayudado, que me ha sentido, que me ha transformado. Me ha ayudado mucho. Qué bueno. Me ha cambiado. ¿Y ahora cómo te sientes tú cuando hablas con Dios? Cuando hablas con Dios, sobre todo, hablándole sobre perdón, pidiéndole perdón por algunos pecados como ser humano cometes. Pues la verdad me hace sentir aliviada, me hace sentir tranquila y que, como quien dice, cada vez que pido perdón o cada vez que hablo con Él, me siento yo misma, porque puedo expresarme tal y como soy, puedo soltarme, puedo ser yo misma. Te sientes en libertad. Exactamente. Bueno, antes de cuarentena, mi vida antes de cuarentena, yo tenía muchas falsas creencias acerca de mí misma.
Yo siempre he sufrido de confianza, siempre he tenido problemas de confianza. Y yo creía que yo tenía algo mal en mí. Yo creía que yo no era una persona que valiera la pena conocer. Claro. Yo creía que era una persona, que había algo mal en mí porque a mí me costaba relacionarme con personas de mi edad. Siempre me relacionaba con personas o mayores a mí o menores que yo, pero nunca con personas de mi edad. Siempre me costó relacionarme con personas de mi edad. Entonces yo creía que mi personalidad estaba mal porque yo no era divertida, yo no tenía como algo especial en mí que hiciera que las personas, de verdad valiera la pena que las personas me conocieran. Y bueno, esa era una de las creencias falsas que tenía de mí. La otra era que yo era muy lenta. Yo tenía que superar a todos los demás porque esa era la única manera de que de verdad yo fuera valiosa, de que yo valiera la pena, era que yo sacara buenas notas, que yo fuera una buena persona con mis padres, que sintieran de verdad que yo era una buena hija, de una buena hermana. Entonces, de hecho, yo cuando era chiquita me llevaba muy mal con mi hermana. Y eso fue cambiando después de cuarentena, que yo pasé mucho tiempo sola, entonces eso me ayudó mucho a nivel personal y mi relación con Dios creció después de cuarentena. Bueno, yo siento paz. Es como cuando uno está, por lo menos yo, cuando yo sé que no lo era el Señor y estoy en pecado, como que el Espíritu Santo ahí martillándome en la mente que tengo que orar y broma. Entonces, cuando, o sea, he orado y en la mente pienso que eso pues. Y cuando oro, siento que estoy en paz. Bueno, cuando ya tuve la conciencia, siento que me siento aliviada porque saber que alguien me perdona por los errores que cometí es bastante liberador y, no sé, me siento más segura. ¿Cómo te sientes ahora? Siento paz y tranquilidad. Bueno, me siento bien, me siento como si estuviese en mi casa, me siento como si estuviese con mi familia. Me siento bien. O sea, es como que yo me puedo expresar libremente con el Señor sin que me sienta criticado o amenazado de cierta forma. Sino que yo puedo ser yo, pues, ¿me entiendes? ¿Y cómo era ese yo? ¿Cómo es ese yo antes de Dios? O sea, para que me expreses un poquito más, Ajá. me hables un poco Como más. decir un poco más reprimido en ese sitio. O sea, un poquito menos expresivo, ¿me entiendes? De por sí yo soy un poco callado, de así, no soy mucho de hablar así. Pero, o sea, ahora lo soy más, porque me puedo expresar, puedo tener más confianza en mí, gracias a eso. Qué bueno. Me siento como con paz, tranquilidad de saber que Él va a estar conmigo siempre y me va a apoyar en todo lo que haga y sabiendo que siempre va a estar ahí para mí en los momentos más difíciles. Me he sentido muy bien porque sé que cuando cometo algún error y yo voy y le pido perdón, Él me perdona y me siento muy bien con esa parte, porque sé que Él perdona todos mis pecados y me siento bien realmente que me equivoco y Claro, te sientes liberada. claro, me siento muy libre de que puedo perdonar y me pueden perdonar a mí. Bueno, yo siento como si me estuvieran escuchando y estuviera hablando con otra persona. Claro. Cuando estoy orando siento una sensación muy amigable, un amor incomparable. Qué bueno, o sea, te sientes tranquilo, sientes un calor sientes el calor de la presencia, así que lo sientes reflejado en amor, me imagino. Me siento, bueno, como una conversación con mi padre, pues, que es el lugar más especial que existe, más cerrado, donde puedo ser yo misma y decirle cómo estoy y arrepentirme de lo que he hecho, y siempre siento la satisfacción de que Él me perdona y me responde. Bueno, me siento en confianza, me siento muy segura, porque sé que a pesar de todos los problemas, de las cosas que están en mi mente, Él está ahí y me ayuda a afrontar todo en paz.
Bueno, realmente, para ser sincera, me ha costado mucho trabajo construir una relación así personal porque tenía ciertos pensamientos de que a lo mejor había cometido tantos errores que tal vez no iba a ser bien recibida o algo así. Pensabas que no te iba a recibir. Ajá, porque, o sea, yo sé que todas las personas se equivocan, pero equivocarse tantas veces y tan seguido, a lo mejor iba a influir en algo. Ibas a sentir de que por ser humana te iba a rechazar. Algo así. Equivocarse es de humanos. Entonces, Yo siento como un alivio porque estoy prácticamente diciéndole todo a él. Así como contando secretos, cosas así. Y siento alivio y yo digo, por ejemplo, si cometí algún pecado, vamos a decir, y yo le digo, Jesús, hice tal cosa, yo sé que Él me va a perdonar. Me siento muy aliviado y me siento pacífico. Un gran alivio y le cuento todos mis secretos. Obvio, se los cuento, pues ya lo sabe, pues. Todo lo que me ha pasado, sabe mis secretos. Y lo que hago es, si llegué a hacer un pecado grande, para él no hay un pecado grande ni pecado pequeño. Todos son iguales y pido perdón si llegué a hacer un pecado inconscientemente. Claro, pero ya los reconoces. Me siento bien, hablo con él como que si fuera mi padre o mi amigo. Hablas normalito, como en confianza, como si fuera tu papá. Y te has sentido bien, eso es bueno, eso es normal, ¿sí? De verdad me siento muy, muy bien porque siento que estoy expresando todo lo que siento con él. Lo hago muy privado en mi cuarto. Claro. Porque ahí es donde yo me siento más tímida. Ahí. Realmente más cómoda. Exacto. Y sí siento que sí me escuchan y que sí me ayudan en algunas cosas. Claro, obviamente tú lo haces en tu lugar de intimidad, dentro de tu comunidad, porque es tu momento íntimo con él, donde revela las cosas tuyas que nada más él y tú sabes. Qué bueno. Cuando le pido perdón a Dios últimamente, más que nada últimamente, que desde que me aceptó Dios en mi corazón, he tratado de poco a poco irme metiendo en ese mundo, inculcando más a Dios. Más que nada últimamente, a partir de desde el mes pasado hasta acá, que empiezo a realmente sentir que estoy en más conexión con Dios. Siento que cada vez trato de acercarme más a Él, que me hace sentir cómodo. Escucho que soy capaz, le pido a Dios que me ayude a detectar los errores que yo tenía en mi corazón, en todo lo mal que obro. Y cuando me ilumina y me da ese sentimiento, como me ilumina y me permite saber en qué me equivoqué, en qué estoy mal, me hace sentir un agrado muy tremendo, muy grande, mucho gozo, porque yo siento un arrepentimiento, una tristeza. Quizás no me doy cuenta al momento, sino es hasta la noche, cuando llego a mi cuarto, cuando estoy a punto de dormir, apago las luces y empiezo a pensar en el día, de cómo me fue, de todo lo malo que hice o qué pude haber mejorado. Y es cuando me doy cuenta de los errores que cometí, de lo malo que le puedo hacer a otras personas, sin siquiera darme cuenta, consciente o inconscientemente, de mi propia forma de ser. Y le pido perdón a Dios porque quiero que Él me ilumine y me convierta en mejor persona a su lado. Y ahora, ¿cómo te sientes ahora tú, como nueva criatura? Porque con esta decisión que tomaste, vas a nacer o naciste ya como una nueva criatura, como una nueva versión de ti, una mejor versión de ti mismo. ¿Cómo te sientes con eso y cómo era también esa versión antes también? Ok. Como nueva criatura, puedo decir que me siento bien. O sea, siento que soy capaz de hacer muchas cosas más que lo que podía hacer antes. O sea, antes como que era un poco más reprimido, no tenía como que limitaciones, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ahora siendo nueva criatura, puedo pensar pienso que puedo tener, no tengo límites, o sea, puedo lograr eso gracias a que confío en el Señor. Bueno, como dije, yo tenía muchas falsas creencias acerca de mí antes de la cuarentena, divido mi vida en la cuarentena porque creo que fue, o sea, yo recuerdo el momento más consciente donde... Como tu punto de inflexión. Ajá, cuando yo de verdad creí, de verdad fielmente que Jesús existía y que de verdad Él me amaba y que yo era una persona valiosa.
fue más o menos en cuarentena. Yo, digamos que mi etapa de escuela básica y de liceo fue una etapa muy difícil para mí en cuanto a la parte social. Lloré mucho por eso, me costó mucho hacer amigos, demasiado. Y después de cuarentena, no me acuerdo en qué año estaba, creo que tercer año, más o menos, tercer año, bueno, pasé mucho tiempo conmigo sola. Recuerdo que yo tenía una amiga muy cercana en el liceo y ella se tuvo que ir por un problema que pasó y eso a mí me afectó demasiado porque era la única amiga que yo tenía, la única amiga con la que yo estaba y eso me afectó demasiado. Después vino la cuarentena y aprendí a pasar más tiempo conmigo misma. Mi relación con Dios creció, creí más en Él y que de verdad existe y me amó. Entonces, sí, ahora sí puedo decir que creo en Él y que de verdad sí lo veo en mi vida. Bien, porque Él me ayudó, yo era muy, ¿sabes? Como obstinado. No me podían hablar porque una vez le contestaba y broma. Entonces, desde que acepté a Jesús en mi vida, he estado muy en paz, amoroso, broma. Un poco más empático. Antes era tratar a la gente muy a la patada. Y ahora toleras un poco más, entiendes un poco más. Y respeto. Y respeto. Eso es muy importante. Bueno, yo de verdad agradezco a Dios porque vi cómo Él hace sus milagros y personalmente también he pasado, también he estado enferma, gravemente enferma, entonces ha sido cuestiones de que tenía que ir en quirófano, entonces estaba muy nerviosa en esos momentos, entonces lo único que pasaba por mi mente era no quiero morir, de verdad, no. Era muy estresante en esos momentos y yo veía a mi mamá y mi mamá oraba porque sí eran fuertes, entonces sentí que después de que Dios me sanó, entendí de que puedo confiar, entonces saber que puedo confiar en Él, que nada que Él no quiera va a pasar. Y así creo que fue que fui creyendo más y así. Me siento bien porque yo antes era una persona amargada que contestaba demasiado y ahorita he cambiado eso y me siento bien. Me siento libre porque antes era muy cerrada, antes era muy yo misma, pues, por así decirlo. Y ahorita me siento como más confiada, me siento más libre de ser yo misma y de compartir hacia otras personas y todo eso. Así que me siento muy bien, la verdad. ¿Te sientes bien con la nueva tú? Me siento muy bien con la nueva tú. Me siento como si hubiese volvido a nacer. Qué bueno. No, me siento como satisfecho, porque sé que estoy haciendo algo que a él le va a gustar y también lo hago por mí, porque sé que me conviene estar con él, pues, claro, y seguir en su camino. Me siento muy bien realmente porque es como una nueva etapa en mi vida que voy a vivir. Voy a conocer más allá del Señor, voy a obedecerlo, voy a estar más presente en esa parte y es muy satisfactorio. Bien, para dejar todo lo malo en el pasado y vivir para lo bueno, vivir para Cristo, pues. Siento que ese cambio me va a ayudar a progresar en mi vida, pero también tengo que, mostrar eso, que esos cambios, eso va a ser algo que va a impactar mucho como yo me sienta. O sea, yo pienso que va a ser así y también voy a tratar de mejorar más desde eso para mostrarme a mí misma que yo sí puedo mejorar y cambiar y progresar gracias a eso. Claro. Bueno, me siento bastante bien, bastante contenta, bastante feliz, porque esto para mí es como un agradecimiento a Él por todas las cosas buenas que ha venido haciendo en mi vida. Yo creo que era algo que necesitaba, porque a lo largo de estos últimos meses
He tenido muchos problemas y cosas, momentos donde se ve que la única solución que había era pedir, o sea, pedirle ayuda a Dios, y por lo general me cuesta un poquito de trabajo pedir ayuda a cualquier persona, pero a veces con Dios, a pesar de que Él sabe que uno necesita ayuda, yo creo que igual uno no tiene que decir que necesita ayuda. Claro. Pero yo sé que Dios me ha ayudado mucho, aunque a veces no estoy totalmente como presta a recibir su ayuda o cómoda con que alguien me ayude, pero sé que ha estado ahí en muchas situaciones de mi vida realmente. No siento presión porque sé que lo que voy a hacer es estar más adentro del Señor, estar más en su palabra, estar más metido ahí. Y bueno, pensando en todos los pecados que he cometido, en todo lo bueno que he hecho, lo he pensado en todo con el Señor toda mi vida. Una gran emoción por dar ese gran paso de estar en el camino del Señor y seguirlo a Él en su palabra y todo lo que venga después de eso. Muy bien. Es como retornar a uno mismo antes de bautizarse. Como volver a nacer. ¿Te sientes bien con eso? ¿Te gustaría hacer eso en una nueva criatura, una nueva mejor versión de ti? ¿Sí? Al principio me sentía un poco tímida porque no sabía, o sea, pensé que si era bautizarme era ya no hacer nada, pero me empezaron a explicar y que cualquier persona comete errores y los puede, como es Dios, o sea, Él los perdona. Y bueno, tomé la decisión y sí voy a seguir con el bautizo y a servir al Señor. Qué bueno. ¿Te diste cuenta que realmente bautizarse no es ser un mojigato? Es simplemente ahora darte cuenta cuando cada vez que uno falla, porque uno es un ser humano, uno siempre va a fallar. Sí, y sentirme reflejada hacia Él y ya no tener miedo de ninguna cosa. Qué bueno. Yo antes era, se podría decir que desde los 4, desde a partir como los 7 años, yo salía mucho con mis padres, con mi familia, salíamos mucho a muchos lugares, mi papá nos invitaba, hasta como los 12 años, hasta los 10, 12 años, que entonces salíamos mucho, pero entonces yo nunca lo disfruté mucho porque yo era un niño, no era muy consciente de eso. De hecho, en ese tiempo yo era como que muy malcriado. Me contaron bastante, más no tengo recuerdos muy claros de eso. Pero entonces sí sé que salíamos bastante. Y entonces yo no apreciaba eso. Luego, conforme llegó el tiempo, la condición del país, cuando yo entré al bachillerato y la pandemia, la cuarentena, todo eso fue muy duro. Yo siempre fui un joven reservado. No tenía muchos amigos en el liceo, de hecho ni tenía amigos, solo uno que otro con los que medio conversaba. Entonces era muy callado, reservado, se podría decir introvertido. La persona con la que más hablaba eran los profesores porque si acaso intervenía en las clases. Luego de ahí, cuando llegó la pandemia, yo lo que hice fue que eso me hizo empeorar, porque la pandemia nos aisló a todos, pero a mí me desconectó más porque yo ni siquiera sentía que tenía relación con el mundo. Claro. Y entonces la pandemia ya simplemente me cortó esa oportunidad. Entonces con las clases online solo era investigar los trabajos y enviarlos, y me quedé en mi cuarto, simplemente viendo televisión todo el día. Ese sentimiento de que lo único que sentía conformidad era en mi cuarto, a oscuras. ¿Te acomodaste en tu cuarto? Reservado. ¿Te aislaste y te acomodaste? Así fue hasta que tenía 14 años. Pero yo siempre sentía ese sentimiento como que algo dentro de mí que en la cuarentena como que trataba de llenar un vacío, porque me sentía solo, con mi papá se la pasaba todo el tiempo trabajando, con mi mamá. Mi papá cuando llegaba de trabajar después de llegar trabajando, porque él trataba de alimentarnos. Claro, solo y mi mamá en casa, también, que ellos nosotros dos. Solo en tu cuarto, solo en relaciones. Que entonces ellos dos se la pasaban trabajando y era menos reservado, entonces ya casi ni tenía relación con ellos. Mi papá siempre llegaba y decía, Nelson, tienes que interactuar más, tienes que salir, tienes que ser amigo, no puedes quedarte todo el día aquí en tu cuarto. Y yo, bueno, al tratar de ser inmenso me sentí como que forzado, que entonces eso me hizo aislarme más. Algo que también me incentivó mucho a las relaciones sociales, a fomentarme como mejor persona, es que después de que los 15 años, al mes que cumplí 15 años, mi papá se fue de la casa. Porque entonces mi papá había engañado muchas veces a mi mamá, y entonces mi mamá ya no podía seguir soportándolo y se fue. Bueno, mi mamá lo sacó de la casa porque no se quería ir, porque con justa razón.
Claro. Con justa razón. Entonces mi papá lo que dijo fue fue un grosero, cometía la falta. Que yo estuve ahí, que entonces la discusión, mi papá hacía un grosero, yo escuchándola. Entonces ya éramos solo mi hermana, mi mamá y yo. Bueno, eso también me insintió mucho porque entonces ya no tenía como un ejemplo y entonces me sentía que tenía que reforzarme, un equilibrio, ¿no? Y lo busqué en el liceo de mis compañeros. Gracias a Dios me fue muy bien el liceo, ahí me sentía como un cambio. Luego en quinto año creo que fue como más cambié, en este último año. Justamente cuando empezaste a recibir al Señor en tu corazón. Ese también fue otro cambio, porque desde el 2023 hasta el 2024 actualmente he pasado por una cantidad de etapas en mi vida, por momentos en mi vida que dejan loco a cualquiera. Los cambios que yo puedo tener, que yo he crecido, que yo he mejorado como persona, por ejemplo, en 1 o 2 meses, es increíble. No, si alguien me reconociera al inicio y ahorita no sabría que soy la misma persona. Por eso que te trae que hoy en día eres una nueva persona en el Señor. Sí. Entonces que recibí al Señor, siento que tuve como un nuevo despertar, que me recuerda mucho, de hecho, mucho las palabras y las charlas que aquí en la iglesia, siento que el Señor me las ha puesto mucho a mí también. De hecho, cada vez que siento que hablan como un mensaje en la iglesia, siento que va como dirigir una parte de mi vida. Siento que con el Señor cada día trato de cambiar, cada semana siento que me ayuda a progresar un poco más. De hecho, nunca creí que llegaría un momento como este en que tendría que sentarme a hablar. Sentía en el fondo de mi corazón como un anhelo, desde que empecé a aceptar al Señor, tengo un anhelo de contar cómo me ha transformado. Y la verdad me agrada mucho estar aquí sentado. Algo de nervios, pero mucho agrado. Ay, me doy cuenta. De hecho, es que yo he sentido varias veces que tengo que hablar, que tengo que contar esto, en cambio, porque siento que tengo que abrir mi corazón como la charla que hizo una vez la hermana Laura, que contó sobre el amigo, lo importante que era no solo estar conectado con Dios, sino también con las personas de nuestro alrededor, un amigo, de que nosotros por las heridas que hemos tenido, tenemos espinas en nuestro corazón que lo que hace es cuando alguien se nos acerca a lastimarlos. Entonces somos unas personas incompletas. Si solo tenemos una relación con Dios, pero no con las personas de nuestro alrededor, somos unas personas incompletas porque no estamos en contacto con este mundo. Y si solo interactuamos con las personas de este mundo y no con Dios, somos unas personas incompletas al no llevar la palabra del Señor, al no llevar ese gozo o despertarnos, levantarnos, actuarnos y seguir y actuar de manera noble y honradamente esta vida. Bueno, yo vi cómo mis padres estaban, eso fue en el tiempo de la pandemia. Mi papá y mi mamá, en la casa de mi abuelo, vi cómo ellos estaban entre la vida y la muerte, y yo vi cómo Dios obró en ese momento. Wow. Y eso fue lo que más te impactó. Sí. Y lo que te hizo ya creer realmente. Que existen los milagros. Yo creo que Dios hizo un cambio en mí, porque al principio era la que no quería contar nada de Dios, porque me sentía como, es como un sentimiento extraño, que nadie más puede saberlo porque voy a ser rechazada, o esa cierta inseguridad, pero luego fui entendiendo y es parte de mí, es quien soy y creo que es bueno contarlo con todos los demás, que sepan a quién sigo y qué son mis principios. Y que te sientes orgullosa por eso. Exacto, me siento orgullosa de quién es mi padre y a quién le sirvo. Que yo creo mucho en Dios porque yo de pequeño tuve una enfermedad, el asma, que estuve a borde de la muerte y Él me sanó. O sea, que eres un chico milagro. Sí. Y por eso que crees fuertemente, ¿no? Porque eso se milagro. Qué bueno. Quiero contar una pequeña historia de mí. Desde muy pequeña, todo lo que viví, todo lo que crecí. A mí desde muy chiquita mi mamá siempre me ha enseñado sobre Dios, ¿cierto? Pero yo admito que tenía dudas, sí, tenía dudas sobre todo eso. Y la verdad creo que hubo muchas personas que ayudaron con eso, tanto como mis tías, como otros familiares y amigos. Y me ayudaron a aclarar algunas dudas y los milagros que, por así decirlo, había visto. Entonces, la verdad me siento muy feliz y cómoda sabiendo que de verdad hay un Dios que siempre está con nosotros, siempre nos apoya, Él nos escucha a pesar de que no lo vemos, pero sin embargo Él siempre está ahí. Bueno, antes, cuando comenzamos de nuevo con la iglesia después de pandemia, yo era como que muy callado, no hablaba nada, pues.
Y ya de un tiempo para acá, con las clases con Roberto y Mauri, como que he cambiado eso, ya he hablado hasta aquí, al frente de todo, y ya es como que me siento más seguro, pues, ya voy dejando la pena. Bueno, solo me queda agradecer por la iglesia, a Dios, porque me han ayudado mucho a crecer personalmente. Bueno, he hecho el taller de la ira, MADE, que me ha ayudado en mi crecimiento personal y de verdad que ha sido un cambio increíble, increíble. Qué bueno. Bueno, yo creo que a pesar de que cuando yo estaba pequeña no lo conocía porque no tenía una buena relación, no lo había conocido todavía, estuvo ahí mucho tiempo y de hecho todavía, aunque yo estaba alejada, lo he visto, o sea, estar ahí como, ay, ¿cómo se dice? Como consolando mis pérdidas, mis duelos. Cuando me operaron, la primera operación que me hice en mi vida, las cosas sucedieron como un milagro, realmente, porque no es muy normal que las cosas aparezcan así de la nada. De hecho, cuando a mí me fueron a operar, la mayoría de las cosas que necesitaba para la operación no las teníamos y se necesitaba mucho dinero. Incluso el hospital puso muchas cosas y los doctores estuvieron prestos. O sea, casi que me iban a meter a operar sin que mi tía estuviera porque estaba terminando de comprar algunas cosas. Y mi recuperación fue muy rápida. Yo pensaba que iba a durar como 6 meses sin poder caminar ni nada. Al principio sufría porque no podía comer pasta ni tomar leche. Pero después de eso todo fue marchando bien. Y realmente al principio estaba indecisa sobre si me iba a bautizar o no, porque de alguna forma sentía que tal vez había hecho muchas cosas incorrectas y tal vez no era, no sé, no era... No te sentías como lista. Algo así, o sea, sentía que no era como el momento. Pero después estuve como pensando y reflexionando en que si ha sucedido tantas cosas, tiene que haber un cambio. Claro. Y pensé que era lo mejor. Yo recuerdo que yo antes de bautizarme, ¿verdad? Yo he orado demasiado, o sea, me acuesto y yo pienso, Dios, ¿cómo voy a hacer para bautizarme? O sea, siento presión, ¿sabes? Ese tipo de presión de que vas a dar un paso más adelante. Pero sientes como ese miedo a esto nuevo que te vas a enfrentar. Pero claro, también le he preguntado, por ejemplo, a mi papá, que mi papá ya se bautizó, y le he preguntado cómo se siente, cómo la experiencia de bautizarse. Lo único es que quiero seguir asistiendo a la iglesia porque sí me gusta. Quiero empezar a hacer cosas nuevas en mi vida, mis metas, terminar mis cosas. Y espero que con esto sea el principio de una de mis primeras cosas que quiero proponerme en mi vida.